Bien, en el día de hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio con respecto a la segunda ley de Newton. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de un bloque que lo están jalando hacia arriba por una pendiente rugosa con un grado de inclinación teta, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a sacar las ecuaciones correspondientes a este ejercicio. Es un ejercicio relacionado con la segunda ley de Newton, que esta ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Vamos a hacerle el diagrama de cuerpo libre. Tenemos los ejes, diagrama de cuerpo libre de la segunda ley de Newton. Tenemos los ejes, X, Y, el bloque. Recuerden que un diagrama de cuerpo libre es donde se representan gráficamente todas las fuerzas que interactúan en el sistema. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en este tipo de ejercicios es que si observamos, este ángulo de aquí que está en azul es igual a este ángulo. ¿Por qué razón? Porque si este bloque estuviera de forma horizontal, o sea, no hubiera grado de inclinación, el peso estaría en el eje vertical. A medida que se va inclinando, el peso va cogiendo un grado, o sea, va cogiendo un ángulo. Y ese ángulo que se va generando ahí va a ser igual al ángulo de elevación, o sea, al ángulo de la pendiente que eleva el bloque. Tenemos los ejes X, Y el bloque. Ahora vamos a representar las fuerzas. En el eje de la X tenemos esta fuerza aquí que ala al bloque hacia arriba, el sentido de la aceleración, hacia donde está acelerado el sistema. Siempre pónganlo, no se lo olvide. Tenemos la fuerza que ala al bloque en el eje de la X. Tenemos la fricción. Existen dos tipos de fricciones, fricción estática y fricción cinética. En este caso la fricción es cinética porque el cuerpo está en movimiento. Vamos a seguir representando las fuerzas. En el eje de la Y tenemos la normal hacia arriba. La fuerza normal es la fuerza que el piso, el suelo, le hace al bloque. También tenemos el peso W aquí a un ángulo. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas con respecto al eje de la X. Tenemos esta fuerza aquí. Algo que hay que destacar es que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De este modo es posible relacionar la fuerza y la masa con este enunciado matemático, con esta fórmula. Sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Se puede observar que esta ecuación es una expresión vectorial y por ser una expresión vectorial me permite descomponer en componentes alguna fuerza que actúe en el sistema. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en el eje de la X. Tenemos esta fuerza menos la fricción, coeficiente de fricción. Existen dos tipos de fricción, fricción estática y fricción cinética. En este caso la fricción es estática porque el cuerpo está en movimiento. Entonces sería la fuerza menos la fricción. Ahora vamos a descomponer el peso.
Para descomponer el peso vamos a buscar el reflejo de W en el eje de la X. Para esto vamos a tomar como referencia el ángulo. Si relacionamos el ángulo de aquí con la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Este cateto opuesto es lo que nos da el reflejo de W en el eje de la X. Entonces, el reflejo de W en el eje de la X sería igual a W por el seno de teta, por este seno, igual a masa por aceleración, que están todas las fuerzas que interactúan en el eje de la X. En el eje de la X es igual a masa por aceleración porque el cuerpo está acelerado horizontal. En el eje del horizontal está acelerado. En el eje de la Y tenemos sumatoria de fuerza igual a 0 porque el cuerpo no está acelerado en el eje de la Y. Entonces tenemos la normal, la fuerza normal, que es la fuerza que el suelo, el piso le hace al bloque. Tenemos la normal, la fuerza normal, menos el peso. Pero hay que descomponer el peso. Hay que ver qué función yo relaciono con este ángulo para que me dé el reflejo de W en el eje de la Y. Si observamos, coseno de este ángulo sería cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa, que sería W. Entonces, sería W por el coseno del ángulo igual a 0, porque el coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces eso nos estaría dando el reflejo de W en el eje de la Y. Recuerden que estamos haciendo sumatoria con respecto a la fuerza que actúan en los ejes. En el eje de la X tenemos la fuerza menos la fricción menos W por el seno de teta igual a masa por aceleración. En el eje de la Y tenemos la normal menos W por el coseno de teta igual a 0. Bien, sacamos todas las fuerzas, hicimos el diagrama de cuerpo libre, sacamos las ecuaciones correspondientes a los ejes X y Y. Esto es todo. Hasta aquí es el video. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de comentarios. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse.